¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Edson López. Hoy quiero hablar sobre el libro La cuestión criminal, específicamente en el capítulo número 3, la estructura inquisitorial. Se dice que la Inquisición fue la época en la que básicamente a la persona acusada de algún crimen o delito era torturada. En este libro podemos encontrar que la mayoría de las mujeres fueron castigadas por el delito de ser brujas o ser cómplices del diablo. El poder punitivo en esta época fue aplicado por la Iglesia, la cual, poco tiempo después, se la atribuyó a los estados monárquicos, los cuales tenían sus propios jueces y eran los inquisidores quienes aplicaban la ley. Se dice también que en esta época fue donde se empezaron a dar los primeros indicios sobre la criminología. En otros términos, utilizando el proceso penal, pero de una manera equivocada. También se menciona que hay muchas teorías sobre cómo fue que se dio a cabo la Inquisición. La Inquisición se dice que ha tenido varios contenidos o varias definiciones, las cuales han sido equivocadas. Hasta el día de hoy no se sabe cuál de ellas fue la correcta y cuál no fue la incorrecta. Se dice que también hubo dos inquisidores los cuales redactaron un libro en el cual ellos mencionaban muchos datos de los que hoy son utilizados como base para el proceso penal. Muchos de estos datos son verídicos y son utilizados como teoría, o en base a ello han sido formuladas nuevas teorías. También durante esta época se dice que también los médicos quisieron intervenir, ya que ellos ostentaban ese poder, querían tener el poder punitivo para ellos mismos. Entonces, como mencioné anteriormente, a la mujer se le castigaba por ser acusada de ser bruja o cómplice del diablo. Entonces, los médicos intentaron obtener el poder punitivo por medio de acusar a aquellas personas de ser manipuladas mentalmente. Entonces ellos querían llevarse a las personas a los manicomios o centros médicos, como ellos lo mencionaban, o asilos, en los cuales ellos iban a analizar y estudiar el motivo por el cual habían cometido un delito. La iglesia, que era la que tenía el poder punitivo, otorgó el poder punitivo a las monarquías, ya que en esa época también empezó a haber una separación de la iglesia. Entonces se dedicó más que todo a los luteranos y entonces delegó el poder a los monarcas. Se dice, como mencioné anteriormente, el poder punitivo de la anarquía era bajo el castigo o la tortura. Fue porque también en esta época había una ideología en la que quien era castigado era porque realmente lo merecía. Pero si nos damos cuenta hasta el día de hoy, los crímenes que ellos alegaban en ese entonces siguen estando vigentes. Entonces no podemos mencionar de que esa época como control social tuvo un efecto positivo, sino que al contrario, no hubo ningún cambio ni una respuesta al respecto de ello. También al hablar de ello nos referimos a que quizá en ese entonces era creíble todo lo que ellos decían, pero hoy en día no es creíble. Así es como la percepción de la época inquisitorial ha ido cambiando, ya que esta no ha tenido una definición clara y positiva respecto al tema. Entonces, hoy pareciera que no es razonable esa ideología, pero en ese entonces era muy razonable y acertada, para lo cual nadie objetaba.
y por eso es que existía ese control social únicamente. Gracias.